buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa Desde el Tendido, un programa en el que nos juntamos un grupo de jóvenes aficionados, disculpen, y tratamos lo que ocurre en la actualidad de la fiesta. Y bueno, esta semana la actualidad pasa desgraciadamente por México. No nos gustaría tener que hablar de la noticia que vamos a hablar hoy, pero es algo que ha ocurrido y así debemos hacerlo. Una semana más está Álvaro con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a los dos, muchas gracias por volver a llamarme para hacer este programa que tanto me gusta. Y nos acompaña esta semana desde México Pedro Javier Solana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, días desde México, tardes a España. Tardes españolas. Bueno, preséntate un poco, cuéntanos quién eres para Pues nuestra bueno, audiencia. me llamo Pedro Javier Solana, tengo un canal de YouTube, soy cronista taurino, tengo el curso de comunicación hecho, trabajé en España en radio, trabajé en televisión, prensa escrita y un día decidí independizarme y utilizar las redes sociales de un modo más equitativo y tengo un canal taurino que se llama El Taurino Solana, pues donde hacemos vídeos, hacemos crónicas y luchamos también contra la censura que hay en las redes sociales, contra la tauromaquia, ¿no? Y ahora pues llevo 3 años viviendo en México. He conocido buena parte de la tauromaquia mexicana y por desgracia pues ahora hemos vivido la situación tan lamentablemente que vamos aquí a estar comentando en el programa. Cuéntanos qué ha ocurrido. Imagino que todos ustedes ya lo saben, que eso que ha ocurrido, ¿no? Con los políticos que han instaurado, ¿no? Esas corridas sin sangre. Pero bueno, cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado. Pues para empezar por el principio, ser breve, cuando yo llego a México un 31 de mayo del 2022, a los 6 días ponen el primer amparo contra la prohibición de las corridas solo en la capital, en lo que es la Plaza México, ¿no? La Plaza México estuvo cerrada cerca de 400 y pico días, ¿no? Al final la empresa, y haciendo un fuerte desembolso económico para pagar abogados y pagar jurídicos, consiguió quitar ese desbloqueo porque el Tribunal Supremo de Justicia mexicano les concedió la libertad de dar corridas de toros. Volvieron los toros el pasado 28 de enero del 2024, pero todos los grupos activistas de animalistas apoyados por un gobierno que, como he dicho, aquí es como si estuviese gobernando Podemos con mayoría absoluta, han seguido dando su guerra, han seguido estando subvencionados tanto por el gobierno como por estas asociaciones que tanto potencian económicamente este falso animalismo, y su lucha era cerrar la Plaza México. Y hasta que realmente no lo han conseguido, pues no han parado quieto. Aquí ha habido grandes manifestaciones, muchas broncas, muchos pleitos, muchos amparos contra la Plaza México que se fueron superando poco a poco, pero la ideología de esta gente era cerrar la Plaza México, decir falsamente que querían salvaguardar al toro en ese falso animalismo. Se han sobornado jueces para poner esos amparos, porque uno no va al despacho de un juez o una jueza y dice, mañana quiero que pongan un amparo contra las corridas de toros. No, eso se le paga, se soborna al juez, se le hace la tranza, como se dice en México, al juez para que ponga los amparos, y ha sido una guerra muy larga, muy tediosa, y al final, en una dictadura, porque los taurinos, hablo de empresa, de ganaderos, de la Asociación de Matadores Mexicana, de la Asociación de Monosabios, intentaron tener un diálogo con el gobierno. El diálogo nunca se hizo porque el gobierno mexicano nunca quiso sentarse con las instituciones taurinas para poder hablar y para poder llegar a un acuerdo. Y para el colmo hubo un diputado, que además es empresario, que es Pedro Aces, socio de Simón Casas en las ventas, que es diputado de Morena, está en la bancada equivocada, y fue un poco el que abrió la puerta a todo su grupo, porque él fue el que dijo en un principio que la tauromaquia pues que tenía que modernizarse y que si había que llegar a las corridas sin sangre, pues que estaba dispuesto. Eso que hizo, pues abrió y dio la idea, ¿no? Y luego, en esa votación que fue pura dictadura, porque aquí votó a favor tanto el gobierno como los que supuestamente están en la oposición, hablo de diputados, que también fueron comprados y sobornados, Sí, ha pues se habido, llegó... perdón por cortarte, pero ha Sí, dime. habido prácticamente mayoría absoluta, me parece, ¿no? Totalmente, Salvo un votaron, diputado, ¿no? que fue Pedro Aces, cuando se dio cuenta del error, la votación eran 61 diputados de todos los partidos. Sí. Hubo 60 votos a favor de esta pantomima de corridas incruentas
y un voto en contra y 0 abstenciones. Y el único que votó en contra fue este empresario taurino, Pedro Baces, que cuando se dio cuenta del error que había cometido, quiso quedar bien con los taurinos, pero el daño ya estaba hecho. Y, Eso. y Álvaro, te veo que estás muy atento escuchando. No sé si quieres comentar algo, pero lo que se ha hecho es como instaurar las corridas sin sangre, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí ahora se ha hecho que el toro llega a la plaza, se le pongan 2 fundas de cuero, como hacen con las corridas de rejones en Portugal, no puede ser picado, no puede ser banderilleado, no puede ser estoqueado, y que cada lidia del toro dure lo máximo 10 minutos. Se toree con capote, con muleta, y el toro, des en cuenta lo que voy a decir, y que el toro sea devuelto íntegramente a la ganadería, para que viva plácidamente. Sí, y plácidamente va a vivir después de... Sí, Luego, exactamente. claro. Exactamente. Y los ganaderos van a seguir seleccionando genéticamente para que sus toros vayan a la plaza y luego los devuelvan a la ganadería y los puedan seguir toreando, vamos a decir así, en otras plazas. ¿Y cómo ha sentado esta noticia en los aficionados taurinos? Porque he visto que ha habido muchas protestas, ¿no? Hubo muchas manifestaciones y las 2 últimas fueron pues la pasada semana, que es cuando se hacía la votación, y la semana anterior, que es cuando se votaba la enmienda de esta votación, ¿no? Se concentró, bueno, yo estuve en las 2, de una forma discreta. Se concentraron, sobre todo la semana pasada, miles, porque hubo una representación muy importante de los toreros mexicanos, de algunos ganaderos mexicanos, la propia empresa de la Plaza México, todos los trabajadores que hay en la Plaza México. Aquí una corrida de toros, sabiendo que es la plaza más grande del mundo, el día que hay toros en México genera 80.000 puestos de trabajo. Nada más que una corrida de toros. O sea, 80.000 puestos de trabajo. Y eso se quiere encargar con la pantomima del sufrimiento de un animal. Totalmente. Y además dicen, según ellos, en su pequeño cerebrito, que esta pantomima no va a afectar a los puestos de trabajo, porque la gente va a seguir acudiendo a llenar la Plaza México y que van a poder estar. Cosa errónea, porque esto no, ningún ganadero, espero, que entre a hacer estas corridas, porque no le conviene, y sobre todo que ningún matador pues toree estas corridas. Y ahora encima van a privar pues a la fuerza que tienen las figuras españolas, porque no van a querer venir a la Plaza México, evidentemente. Hombre, es que no sé cómo van a torear con la muleta, por ejemplo, porque con el capote lo puedes recibir, pero si suprimes el tercio de varas... No, es imposible torear un toro. Vamos a ver, el tercio de varas, aparte de calibrar la bravura que tiene el toro, por supuesto, sirve para que el toro se atempere, se descongestione cuando sangre y ya saque la condición buena o mala que lleva dentro. Si tú te pones delante de un toro con la muleta que no ha sido ni picado, ni banderilleado, ni una lidia acorde, ¿cómo vas a torear a un toro que tiene toda la fuerza, toda la agresividad o toda la mansedumbre, o como lo queramos llamar? Eso es imposible. En un concurso de recortes, como se hace en España, pues sí se hace, ¿no? Vale. Pero si os dais cuenta, el toro que ha estado en muchos concursos de recortes está más orientado que Dios. Ya. Pues claro, lo que hablábamos, que decías tú, que lo que dicen los políticos es que el toro luego va a vivir plácidamente en el campo. Y el ganadero, ¿cómo lo va a mantener ese toro? Claro, el tema es que al ganadero le van a devolver el toro come todos los días, claro. Al toro hay que desparasitarlo todos los días, al toro hay que cuidarlo todos los días, y el ganadero no va a tener ningún ingreso económico. Va a tener pérdidas, ningún ni ingreso, ni se va a quedar igual, va a tener pérdidas, porque al final... No. Mira, te voy a decir una cosa, si esto los ganaderos entran a esta pantomima, las corridas incruentas, ¿sabes dónde van a acabar todas las ganaderías de Bravo? En el matadero. Sí. Así, en el matadero. Porque esto es, si siendo ganadero de verdad y vendiendo las corridas, hay muchos que tienen otros negocios para poder sustentar la ganadería, si ahora mismo no tienen ningún ingreso y se le siguen acumulando las cabezas de ganado dentro de la ganadería, va a ser insostenible. Y va a llegar un momento en que los ganaderos van a decir,
deme lo que sea por la carne y va a ir toda la ganadería al matadero. Sí. Es que van a conseguir, o sea, no se dan cuenta porque hay gente que tampoco, se ve que tampoco se han interesado en conocer la tauromaquia. La mayoría de antitaurinos simplemente ven la sangre y no se han ocupado de informarse ni de entender el porqué y todo el trasfondo que hay detrás. Y sobre todo es que van a conseguir el efecto contrario. Queriendo proteger al toro, va a desaparecer, porque es lo que tú has dicho. No, Los ganaderos totalmente. O sea, no van a mantener una ganadería que no da dinero. mira, cuando llegué a México prohibieron los circos con animales. A todos los animales del circo, hablo de fieras, de monos, chimpancés, los llevaron como una especie, y me permiten la expresión, de asilo para animales. ¿Sabes cómo acabaron todos esos animales? Muertos. ¿Y sabes por qué? Porque nadie se encargaba de su manutención, gracias a los animalistas. Ahora mismo, en vez de potenciar al toro bravo, que como bien dices, ni se han interesado en conocer la tauromaquia, ni se interesan, ni se van a interesar, van a conseguir la extinción de la raza brava en tierras mexicanas. No sé, Álvaro, si quieres hacer algún comentario. No, yo totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. Al final, si uno le quita la fuente de ingresos, digamos la salida de estas a las corridas de toros, si se la quita completamente y encima hace que el toro, si por ejemplo, si siguiera la corrida, pero el toro sí que muriera en el matadero, aunque fuera una puta mierda, hablando mal, una puta mierda de festejo, pues igual incluso podría llegar a sobrevivir, porque al final el toro muere y no sigue comiendo en la ganadería. Y ese dinero se va a la ganadería y podría incluso llegar a subsistir, pero teniendo en cuenta que vuelve y creo que es imposible llevarlo, una vez que está vuelto ya en la plaza, es imposible llevarlo al matadero, pues es que es imposible, porque al final, como bien ha dicho, es un toro que come todos los días, bebe todos los días, necesita casi mantenimiento diario, una vez al año tiene que sanearlo para quitar enfermedades, al final es imposible mantener y muchas veces es lo que no ven los antitaurinos. Ellos ven la sangre que sale del toro en la plaza y ya dicen, no, qué pena, no sé qué, vamos a prohibirlo. Pero prohibiendo ese festejo eliminan completamente la raza, porque, como bien se sabe, el toro no es un animal que dé precisamente mucho dinero por la venta de carne. Nada. Yo creo que si un toro en una plaza pueden llegar a pagar por él casi 5.000 euros, en el matadero creo que son 1.000 euros lo que le dan. Es una basura, que con eso no alimentas, yo creo que ni un año a un toro. No, totalmente de acuerdo. Yo te quería preguntar, porque entrevistamos al matador de toros Juan de Castilla, que también hay una situación bastante complicada en Colombia, y nos comentó que se habían sentido bastante solos allí en su país, que no habían recibido demasiado apoyo por parte de España, del resto de países taurinos. No sé si allí en México tú cómo estás viendo el apoyo que se está brindando desde nuestro país. Ahora mismo el apoyo aquí también es nulo. O sea, la situación está como en Colombia. Creo que todavía en México está un poquito peor que en Colombia, porque yo tengo esperanzas que en Colombia puedan echar esa falsa prohibición abajo. Aquí va a ser muy complicado que la tiren abajo, porque están gobernando con una mayoría absoluta en una dictadura socialcomunista tremenda. Pero ahora mismo aquí apoyo no hay de nadie. Es decir, nos hemos enfrentado a los antis cada día, pero cada día a través de redes sociales, en la calle. De hecho, en la última manifestación, este martes, hubo un diputado del Partido Verde que trajo a matones pagados para que nos agredieran. Y hubo agresiones. Y aquí la policía, que es mero elemento decorativo, que no hace nada, pues dejaron que nos agredieran. Se llevaron a una saga de picadores, como son los murales, arrestados a padre y hijo, y salieron de las dependencias policiales totalmente llenos de golpes. Llenos de golpes. Este gobierno está apoyando a los grupos activistas porque se están llevando buenas extorsiones y nos han agredido en la Plaza México. Han agredido a la gente que ha entrado libremente a la Plaza México. Ha habido debates en televisión y lo suyo ha sido la agresión. Y lo que más ha sorprendido últimamente, que es donde se han quedado al descubierto, como son tontos, han quedado al descubierto, querían prohibir las corridas de toros y las peleas de gallo, que aquí son muy tradicionales, ¿no? Pero aquí las peleas de gallo, lo voy a decir libremente, porque estuve en un palenque, como se llaman, las controla el crimen organizado y el narco. En una de las últimas manifestaciones que hubo, llevaron
gente del crimen organizado al Congreso, con las pistolas al cinto y las armas en la mano libremente, agarraron a 4 diputados y aquella misma tarde las peleas de gallos quedaron excluidas. ¿Por qué? Porque eso mueve mucho dinero en apuestas, sirve de blanqueo de dinero, se extorsiona a mucha gente y muchos diputados están comprados y sobornados para que den los permisos para hacer esas peleas de gallo. Y en una entrevista o en un foro que hubo al día siguiente con una periodista mexicana, había 2 activistas, una de ellas muy activa en las redes sociales, y estaba Mario Zulaika con su abogado, que es el gerente de la Plaza México. Entonces la periodista le preguntó, bueno, si tanto defendéis a los animales, ¿por qué a última hora los gallos quedan excluidos? Y esta señorita demostró su conocimiento diciendo, es que detrás de los gallos está el crimen organizado. Y el otro día en la manifestación hubo gente armada. Entonces, ahí llegó el crimen organizado y puso orden, entre comillas, ¿no? Y yo siempre he dicho, qué pena que ahora mismo el crimen organizado no esté detrás de las corridas de toros, porque si no serían patrimonio cultural, social de la sociedad mexicana. Es que el público de las corridas de toros dice, no es cultura, no sé qué, y yo veo que el público de las corridas de toros es un público muy culto al final, no es por echarnos flores ni nada, pero joder, las cosas son como son. Totalmente. O sea, y aquí la gente, cuando, bueno, igual que en España, cuando va a los toros, os voy a ser sincero, el único sitio donde no he vivido el antiespañolismo que se está viviendo ahora en México es en la Plaza México. Es el único sitio donde me han saludado, te respetan, te piden, oye, una foto, oye, mira qué grande el vídeo del otro día, muy buena la crónica, oye, encantado de que estés en México. Sales de la Plaza México y el antiespañolismo es total, pero total, en sitios a donde vayas, igual me da, es total. Y además dicen, no son nuestras tradiciones, no la impusieron ustedes, llévensela. Bueno, yo tuve un debate con un camarero que está en uno de los restaurantes enfrente de la Plaza México y me dice, me gustan los toros, pero como no es nuestra tradición, estoy a favor de lo que los prohíban. Digo, no manches, un domingo a las 10 de la mañana que me salgan con esta, híjole. Me dice, es que estas no son nuestras tradiciones, no es nuestra cultura. Ya claro, ya le dije, ¿y vuestra cultura cuál es? Hacer sacrificios humanos como los hacíais antiguamente y comeros la carne humana. ¿Queréis volver a eso? Ustedes no se dan cuenta que México tiene 501 años de tradición taurina, porque la primera corrida que se da en la Ciudad de México es el 24 de junio de 1524, en honor a la festividad de San Juan. La primera ganadería que se funda en México la funda el hermano de Hernán Cortés en 1522 y la caída de Tenochtitlan fue en 1521. Y esa ganadería se llama Atenco, que está en Tlaxcala y todavía está vigente y es la ganadería más antigua de toros de lidia que hay en el mundo actualmente. Bueno, yo lo que quería decir, hablando también con lo de antes que has dicho de que no han prohibido las peleas de gallos, al final, como se han puesto agresivos, y al final yo creo que los taurinos somos la gente, yo creo, más pacífica y que más respeta a todo el mundo, a todas las opiniones. Porque al final, nosotros en mi caso, por ejemplo, tengo amigos que son antitaurinos y los respeto completamente porque sean antitaurinos. Pero al final somos las personas pacíficas y ellos como han repartido, digamos, han puesto en peligro la vida humana de los diputados, al final lo dejan. Igual es lo que tenemos que hacer nosotros. Empezar a repartir hostias, igual así nos dejan nuestra afición. Totalmente. Sí. Mira, yo aquí cuando se abrió la Plaza México el 28 de enero del 2024, con un cartel de no hay billetes, es impresionante ver la monumental llena hasta el reloj. Iba a decir, porque yo la he visto en fotografías, pero en persona debe de ser con estos 3 anillos, es una brutalidad. Impresiona, impresiona, he tenido esa suerte e impresiona. Llegó una manifestación de antitaurinos, empezaron a agredir, además era cerca de 1 millar, y se colgaron de la puerta del encierro, que es la puerta principal, quisieron tirar la verja, hicieron destrozos. Ningún político, porque la Ciudad de México, estoy hablando de una ciudad de 25 millones de personas, está dividida en varias alcaldías. La Plaza México pertenece a la alcaldía Benito Juárez y tenía un representante y lo tiene. Ningún político
hizo absolutamente nada para frenar esa manifestación. He visto muchas más manifestaciones. Cuando hubo las novilladas con picadores, volvieron a llegar en minoría, pero estuvieron ahí. Y aquí nadie, absolutamente nadie, ha tomado medidas. Y nosotros entramos a la plaza de toros, seamos acreditados, no estemos acreditados normalmente. Y yo ya me he cansado de ser el bueno de la película. Ya llega un momento en que después de que ya te han golpeado, te han insultado, te han llamado de todo menos bonito, decir, como bien has dicho tú, si hay que defenderse, nos tendremos que defender, pero si no me respetan, yo tampoco voy a respetar. Claro. Yo lo que hubiera hecho en el caso ese de que has dicho de los aficionados que entraron a la plaza, muy simple, abrir las puertas, que entran al ruedo y una vez en el ruedo sacas un toro. A ver si el toro no hace daño, dicen que hace daño porque se le intimida o algo así. A ver si hace daño o no y lo sueltas ahí y a ver qué hacen ellos. Mira, el viernes, antes de ayer, en el estado de Querétaro, a 3 horas de la Ciudad de México, un estado también muy taurino y muy ganadero, en una placita pequeña, muy coqueta, que se llama El Salitre, iban a lidiar 4 toros. Estaba Héctor Gutiérrez y creo que estaba Joselito Adame. Pues a la muerte del segundo toro, precintaron la plaza y suspendieron la corrida porque hubo otro amparo. Otro juez sobornado y suspendieron. La gente que estaba en el tendido, cuando bajó abajo vino la policía, vino el ejército mexicano, vinieron los gobernadores y desde el tendido gritaron, suelten al toro, suelten al toro, suelten al toro. Pero es curioso, ahí vino toda la orden, todo el orden público. Cuando en esta ciudad amaneces con 76, 80 personas asesinadas, no aparece ningún policía. Cuando llega un fin de semana y ha habido 300 muertos en toda la República Mexicana, no aparece ningún policía. Ahora mismo que han descubierto unos hornos donde se han incinerado a más de 1.300 personas y estamos retrocediendo a la época de la Segunda Guerra Mundial, han dicho que es bulo, que es falso. De hecho, han eliminado los 1.300 pares de zapatos, los 1.300 prendas de ropa para que los familiares no puedan reconocer a esas personas que fueron desaparecidas. Eso no les importa al gobierno. O sea, México, como decimos aquí, está bañado de sangre y no es de los toros precisamente. Yo quería preguntarte, antes de que saliese este recurso, en cómo estaba ahora mismo, ahora dolida, pero cómo estaba la afición mexicana, es decir, cuánta masa de gente es aficionada a los toros en México. Vamos a ver, ¿en México hay afición? Sí hay afición. Que quizás se ha ido perdiendo por diferentes motivos y circunstancias, también no podemos compararlo con España. Yeah. Pero tú en la Plaza México montas, porque yo lo he visto, un cartel que tenga atractivo y la gente responde. Coño, yo he visto aquí a principios de febrero a Roca Rey cortar un rabo y la gente respondió. En la despedida de Ponce, en la que estuve, prácticamente la plaza llena, ¿no? Llena. ¿Por qué? Porque Ponce aquí ha sido un ídolo. Y yo como español, y lo dije en muchos programas aquí en México, la verdadera despedida de Ponce ni es Madrid, ni es Valencia, ni es España. La verdadera despedida de Ponce va a ser en la México. He visto la confirmación de Borja Jiménez. No se llenó la plaza, pero aquella tarde me gustó mucho. ¿Por qué? Porque ahí estaba el verdadero aficionado mexicano que sigue la temporada española, perdón. He visto la confirmación de Juan Ortega y la gente respondió. Por ejemplo, quiero decir, si tú montas carteles atractivos, la gente responde. Es un poco muy parecido a lo que ocurre en España, ¿no? Que también nosotros nos quejamos muchas veces de que muchos de los problemas y esa afición que se ha ido perdiendo es también por un sistema demasiado conformista, con esos carteles de copia y pega, siempre lo mismo, la misma historia, y el toro que brilla por su ausencia. Vamos. Totalmente, y aquí pasa lo mismo, es decir, ahora mismo que se ha ido Ponce, que el Juli se fue sin despedirse de la México, ahora mismo la empresa de la México tenía un problema. ¿Qué toreros traemos que tengan atractivo? Y luego pasa otro problema. Lo que son el escalafón de matadores mexicanos, pues la verdad que está bastante cojo de una figura mexicana, ¿no? No están respondiendo a la altura que se esperaba, entonces tienen ese problema.
Y luego son siempre, como tú has dicho, las mismas ganaderías. En España hablo de Juan Pedro, La Ventana del Puerto, Sí. del Puerto San Lorenzo, y aquí te hablo de Teófilo Gómez, de Los Encinos y de Fernando de la Mora. Ya. Porque aquí mismo, una figura y otro torero español que vi su confirmación fue Emilio de Justo, y cayó de pie a México, y este año no ha estado. Pero si aquí una figura española se apunta a ganaderías de Tlaxcala, que esas sí tienen casta, tienen chispa, tienen raza, ahora mismo la lían. Y el único torero español que lo está haciendo ahora aquí en México es Antonio Ferrera, que tiene más cartel que en España. Sí, cierto, Antonio Ferrera tiene mucho cartel en Hispanoamérica, en Colombia también. Sí. Y yo te iba a preguntar, hablando ahora de los toreros mexicanos, en San Isidro están anunciados dos, está Isaac Fonseca, que ahora les cuento algo de esa tarde de Isaac Fonseca, que Álvaro también lo sabe, que nos ha llegado una propuesta de unos aficionados mexicanos, ahora la contaremos, y luego la confirmación alternativa de Diego San Román. Sí. ¿Cómo llegan estos toreros mexicanos? Y si hay algún Pues te otro voy que a no decir, esté anunciado que es interesante también. te voy a decir sinceramente, yo Isaac Fonseca antes de salir de España lo seguí muchísimo de novillero. Tengo cierta relación con él, tampoco mucha amistad. De novillero yo le vi como una proyección muy interesante. Yo lo vi en las ventas, lo vi en su presentación o su debut en Francia, lo seguí por todos esos circuitos que estuvo ganando en la época de la pandemia, pero ahora como matador de toros lo he visto que se ha estancado. O sea, se ha estancado técnicamente, no ha evolucionado. Yo aquí en la México le vi su confirmación, le vino muy grande la Plaza México, además que estaba llena hasta la bandera. Y en estas últimas corridas, aquí en la México, escuché los 3 avisos, con un toro de la estancia. Sé que va a Madrid, que el año pasado lo vi con la corrida de Pedraza de Yeltes, que cortó su oreja y estuvo bien, luego le vino la cornada con el remiendo de Torre Estrella. Este año vuelve con la de Pedraza de Yeltes, pero creo que también tiene una mala gestión, porque del año pasado, después de esa cornada con el toro de Torre Estrella, él fue a Perú y luego toreó en Pamplona. Y en Perú le pegaron otro tarantán. Entonces mi pregunta es, el apodero le dices, ¿para qué lo llevas a Perú? Déjalo que se cure bien de la cornada de Madrid, vas a Pamplona con una de cebada, vienes el año después de cortar 3 orejas, si hay que quitarse de una plaza, quítate de Perú y vete a Pamplona con garantía. Claro. Con garantía. Porque al final, con todo respeto a los aficionados de Perú, no llaman lo mismo una corrida de toros en Pamplona que en Perú. Es lo mismo torear en Chota o en Cutervo, no recuerdo dónde fue, que torear en Pamplona con la televisión, una de cebada gago. Eso es lo que voy a decir, con las cámaras encima de televisión, que te pueden ver tus propios paisanos también desde tu país. Por supuesto, y de hecho aquí, a lo de la Plaza México, que está la Asociación de Matadores, hacen convocatorias, porque pasan las corridas de España para que el público vaya a ver al aficionado gratuitamente. Y luego, en cuanto a Diego San Román yo lo seguí muchísimo de novillero en España, también lo vi ganar el Alfarero de Oro en Villaseca con un gran novillo de la Quinta, y yo era uno de los toreros que siempre decía que han tardado mucho en llevarlo a España, pero muchísimo. Yo creo que lo tenían que haber llevado antes. Estuve hablando con Alberto Elvira, que es el hombre que lo acompaña, porque lo apodera la empresa de la Plaza México, el grupo ENSA, y, hombre, me genera expectación, sobre todo verlo con la corrida de Fuenteimbro. Eso te iba a decir, que esa corrida es interesante. Sí, y además Alberto Elvira me dijo que le habían ofrecido otras corridas, matar otras corridas, y él dijo que no, que Fuenteimbro. Y yo le dije, me genera expectación, porque Fuenteimbro en Madrid tiene su cartel, siempre se mueve, siempre pasa algo. Muy interesante, una de las ganaderías fijas. Vamos, en rojo, sí. Entonces, Diego San Román es un torero de mucho valor, se queda muy quieto, pero necesita un toro que se le mueva. Yo lo vi cuando volvieron las corridas de toros, con una corrida de Pozo Hondo y estuvo muy bien. Luego lo vi en la Plaza de México con una de Jaral de Peñas, que eso quiere puro encaste Torre Estrella, es un toro muy parecido al español, y estuvo bien. Y ahora lo he visto con la corrida de la estancia, la corrida no sirvió, tiene mucho valor, pero yo espero que el toro se le mueva en Madrid en Fuenteimbro, entonces ahí sí puede estar bien. Pero claro, tengo una duda, ha tardado mucho en venir a España. Entonces ahora, y no tiene otra corrida por delante de Madrid, es decir, va a hacer campo, pero no va a torear, porque está puesto en Madrid y luego está puesto en Istres, en Francia, ¿no? Pero eso es después de Madrid.
Entonces yo creo que la empresa apostó por Leo Valadez, que ya Leo Valadez cierto, es verdad que Leo Valadez al final no... dijo ya todo lo que tenía que decir, Sí, y ahora el nuevo referente es Diego San Román. Pero desde que estuvo de novillero a como matador, creo que ha habido un largo periodo de tiempo. pues ojalá a Diego San Román y a Isaac Fonseca les vayan bien las cosas, porque lo hemos visto en Perú con el ejemplo de Roca Rey, por ejemplo, que es muy necesario que haya una figura Totalmente. que tire tanto, y con la situación complicada que tenéis, Ya. pues es muy Si necesario. ahora mismo aquí en México, y luego hay un torero que también yo creo lo tienen que llevar ya a España, que es Héctor Gutiérrez, otro gran torero mexicano. Si ahora mismo aquí uno de estos dos toreros, o sea, o el novillero Bruno Aloy, que torea también en Madrid, Sí, en la Feria de la sí, Comunidad, en el domingo 4 de mayo, sí. sí, es un buen novillero, yo lo he visto aquí y es un buen novillero. Si ahora mismo uno de estos pega un albonazo, vamos a suponer, abre la puerta grande de Madrid y todo eso, sería un referente para México total. Porque aquí el apoyo a los toreros, como bien has puesto el caso de Perú, aquí el apoyo es total, o sea, aquí los hacen ídolos, los hacen sus fans, mueven masas, ¿no? Y es total. Lo que pasa que les falta eso, ¿no? Y luego yo he visto a muchos novilleros mexicanos que se han hecho en España, toman la alternativa, hablo de Saldívar, hablo del Payo, de Sergio Flores, pero como matadores no han funcionado. Por los motivos que sean, ¿eh? Pero no han funcionado. Entonces, falta eso. Bueno, yo creo que al final, como bien has dicho tú, le falta una gran figura a México, porque por ejemplo vamos a Sudamérica, vamos por ejemplo a Colombia y está Juan de Castilla, que está empezando a despuntar ahora. Vamos a Perú, Roca Rey. Vamos a Venezuela, José Enrique Colombo. Bueno, y infinitos toreros más. Y por ejemplo, Saldívar, que era lo has nombrado y me he acordado yo creo que también ese sí que pudo haber hecho algo más. Lo único que he tenido mala suerte con las cornadas, sobre todo, porque por ejemplo, vino a mi pueblo en el 2012, creo recordar, y le hizo una muy buena faena a su toro, pero por la avaricia que necesitan estos toreros de llegar a cortarle el rabo era una faena de dos orejas segurísimas, y dijo que arriesgando un poco le cortaba el rabo y se pudo hacer unas manoletinas de rodillas y le pilló el toro. Y le estuvo un montón de tiempo y luego reapareció en Aguascalientes y creo que cortó 4 orejas, salió por la puerta grande o algo así. Y yo creo que ese, si no le hubieran castigado tanto las cornadas como le ha pasado, yo creo que pudiera haber sido una de esas grandes figuras. Podía haber sido, de hecho también yo lo vi en España de novillero y no recuerdo en qué pueblo, lo que se conoce como el Valle de Tietar, un toro le partió la femoral y tuvo que ser evacuado en el helicóptero, un novillo, perdón. El Valle del Terror, ¿no? Esos Sí, pueblos de la provincia de Ávila. sí. También. Yo estaba ahí en esa novillada, era un novillo del Cortijillo, el segundo hierro del Currucén, y le seccionó la femoral. Tuvo que ser evacuado en helicóptero. A Sergio Flores yo lo vi en Madrid y un novillo en las corridas nocturnas que hay en el mes de julio le pegó en el cuello. Luego a Sergio Flores también han sido mal llevados, porque tú no puedes traer a Sergio Flores a Bife Gensac, que la conozco perfectamente, y ponerlo en la corrida concurso de Bife Gensac con el toro que sale en Bife Gensac. Sí. que no es precisamente pequeño. Entonces, eso también pues no está bien hecho. Luego, por ejemplo, a Leo Valadez yo lo conozco desde que llegó a España, que no podía ni torear porque no tenía la edad. Yo lo vi en su debut de picadores en Valencia. Es el único novillero mexicano que se ha llevado el zapato de oro de Arnedo, porque yo soy de Arnedo. El único novillero que lo consiguió con un novillo de Baltasar Iván. Pero luego, pues Leo Valadez, por mucho que lo han movido, el año pasado no funcionó en Sevilla, no funcionó en Madrid con la de Fuentehimbra, donde sufrió el percance, sí. Y Leo Valadez se acabó. Este año no va a ir a España. Bueno, pues vamos a ir despidiendo por aquí el programa y les voy a contar, porque nos ha llegado a través de un grupo de aficionados mexicanos, nos ha llegado una propuesta, y es que el miércoles 14 de mayo en la Feria de San Isidro, con esa corrida de Pedraza de Yeltes, lo hemos contado que está anunciado Isaac Fonseca, y bueno, nos ha llegado una propuesta de que ese día se van a juntar varios aficionados mexicanos y todos aquellos que asistan a la corrida, pues si quieren lucir los colores de la bandera de México, algún mensaje de apoyo, pues viene bastante bien para moverlo un poco y dar también visibilidad al estado de la fiesta en México, y también un poco para apoyar desde aquí, desde España, en todo lo que podamos.
Lo sé y me parece fenomenal. De hecho, bueno, yo voy a regresar a España ya lo antes posible. Aquí ya creo que tengo poco que hacer. Han quedado muchos proyectos en la mente, como ir a grabar a ganaderías y tal, pero por circunstancias no se ha podido hacer. Yo sé que cada año a Madrid llegan 2 aviones de México, de aficionados, y este año he estado organizando un poco unas excursiones entre grupos de aficionados y peñas taurinas de aquí de México. No solo van a Madrid, van a estar también en la Feria de Sevilla, van a Madrid y luego van a los Sanfermines en Pamplona. Yo les he ayudado un poquito a hacer esos viajes. Entonces, como ellos ahora me están diciendo, nos vamos al exilio. Bueno, pues es una pena. Tú puedes regresar a España, pero todos aquellos aficionados mexicanos que quieren seguir disfrutando de los toros en su país, ojalá esto se pueda echar de alguna manera para atrás y aunque es muy complicada la situación, ojalá se pueda seguir disfrutando de la tauromaquia íntegra. Voy a ser breve. La situación es muy complicada, pero tengo la esperanza, no sé cuándo, no sé cuándo porque va para largo, que los toros van a regresar a México. Porque ahora mismo se ha empezado un proceso jurídico por parte de los taurinos, pero claro, ese proceso va a costar mucho tiempo y mucho dinero. Porque aquí se van a hacer las cosas legales, no se van a hacer ilegales. El tema es que con los políticos y sobre todo con estos que hay aquí, nunca va a haber diálogo porque no quieren dialogar. Nunca van a querer dialogar. Entonces el proceso jurídico viene largo. Y luego me preocupa otras cosas. Viendo lo que pasó el viernes que hemos comentado en Querétaro, ahora viene la Feria de Aguascalientes, que es un estado taurinísimo al 1000 por 1000. ¿Quién me dice a mí que no van a poner otro amparo? Hay unas corridas en Texcoco, que está relativamente cerca de la Ciudad de México, que por cierto, esta feria la hace Pedro Aces, que aquí se le conoce como Pedro Deshaces. Entonces, ¿quién me dice a mí que no te van a poner otro amparo? Ayer en Tlaxcala se hizo un festival, que es otro estado, es el estado más pequeño de este enorme país y tiene 34 ganaderías de reses de lidia. ¿Quién me dice a mí que no se va a seguir poniendo amparos? Porque mientras el gobierno siga apoyando a estos activistas que están subvencionados desde Europa, ellos están campando aquí a sus anchas. Ese es el problema. Pues muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado y haber explicado la situación de México. Gracias a ustedes y aquí estoy para lo que necesiten, para cuando quieran y a lo mejor el próximo programa, si Dios quiere, lo hacemos desde España, donde ya no va a haber ni amenazas de muerte como he recibido, ni va a haber más problemas y podamos estar hablando tranquilamente y libremente de toros. Pues ojalá y así sea. Y Álvaro, también a ti una semana más, gracias por estar. A ti también y también a Pedro por aceptarnos este programa para poder hablar de la terrible situación que están sufriendo allí al lado del charco atlántico. Pues yo me voy a ver la corrida de Adolfo Martín a las ventas, muchas ganas, a ver qué tal sale. Y nada, les recuerdo que cuando esté publicado este programa ya estarán en nuestras redes sociales esa crónica del aficionado que grabaremos Daniel Díaz y yo luego desde las ventas, así que les animo a que revisen nuestras redes sociales y puedan ver esa crónica. También les recuerdo el canal de YouTube de Pedro, el Taurino Solana, y allí pueden ver todas las crónicas que él va realizando y pueden seguirle un poco la pista también en su proyecto personal. Muchísimas gracias por acompañarnos, volvemos la semana que viene y trataremos de ser la voz de la tauromaquia.